Buenas noches, nos encontramos aquí en una charla entre amigas de educación, las maestras practicantes de la Escuela Telesecundaria 267. ¿Se quieren presentar, compañeras? Mi nombre es Arely Bautista Martínez y somos estudiantes de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Somos maestras practicantes que estamos en la telesecundaria de La Calera con la maestra Gloria. Mi nombre es Diana Laura Velázquez Gutiérrez, igual, somos practicantes de la telesecundaria, ¿no? Nosotros sabemos que las reformas educativas en México se han dado a través de mucho tiempo y todas han tenido un fin y un objetivo. En este caso vamos a charlar o analizar críticamente las reformas educativas del 2013 y el 2019. Yo creo que hablando de normatividad de la reforma del 2013, sí recuerdo que se sustentaba más que nada en cambios que hubo, por ejemplo, en el artículo tercero y en leyes que se basaban precisamente en una evaluación docente. De igual forma, pues se decía, ¿no? Que se buscaba el establecer unas reglas más claras en cuanto al ingreso, a la promoción y permanencia de los maestros, pero creo que esto fue un poquito más enfocado a la evaluación, un tanto más punitiva. No fue aceptada por el magisterio en su totalidad porque era, como lo acabas de decir, más punitiva, más administrativa y deseaban ellos contrarrestar la asignación de plazas por parte del sindicato y que fuera la SEP la que las diera, pero ellos tomaron como que ellos buscaban que a través de esos mecanismos se lograra la calidad de la educación en México. Para la promoción, acreditación y permanencia. Y aquí también es que los docentes tampoco la querían aceptar porque te hacían un examen y si tú no lo acreditabas, te removían de tu puesto, mientras se supone que te daban capacitación, volvías a presentarlo y si no, ya te alejaban de tu puesto. Entonces, por ese tipo de situaciones, pues, en lugar de que hicieran más capacitación hacia el docente y que tocaran diferentes sectores, porque otra de las cosas que fue es que evaluaron de la misma forma a las áreas urbanas que a las áreas rurales, a los maestros de educación indígena o de niveles de escuelas multigrado. Bueno, yo creo que sí coincido mucho a lo que dice usted, Miss. Sí se tenía el propósito que se decía de mejorar la calidad de la educación, pero sin embargo su enfoque más fue en lo que fue la evaluación del docente y se consideraba como un aspecto fundamental para fortalecer el desempeño profesional, así se decía, pero sin embargo este fue uno de los aspectos más, pues digamos, criticados ante docentes, autoridades educativas porque era meramente una evaluación y coincido mucho en lo que usted menciona, que no puedes evaluar a un docente que están con un mismo tipo de examen que están en diferentes contextos. Es incongruente, la verdad. Nos encontramos aquí con el doctor en innovación educativa, Manuel Sánchez López, el cual nos va a platicar un poco sobre su experiencia en las reformas educativas en México y comenzaremos por la de 2013. ¿Qué nos podría decir, doctor, alrededor de en qué consistió la reforma educativa del 2013? Bueno, la reforma del 2013 poco a poco fue siendo tomada de forma política, terminó llamándose una reforma educativa disfrazada de reforma laboral, porque lo que Enrique Peña Nieto buscaba en esa reforma era quitarle el poder que tenían los sindicatos, que decidían plazas, que decidían quién ascendía, quién no ascendía. Entonces, realmente el fondo de esa reforma tuvo que ver principalmente con dos situaciones. Una,
que modificó el artículo tercero constitucional y elevó a rango constitucional la calidad de la educación. En el artículo 76 lo que hizo fue que el Congreso tuviera todo el poder para hacer acuerdos, normas, leyes secundarias, y también vinieron las dos leyes de la reforma educativa. Esas dos leyes la primera fue la creación de la ley del servicio profesional docente. La segunda fue la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esas fueron sus dos principales leyes que hizo Peña Nieto en su reforma educativa. La primera, que era la del servicio profesional docente, es que hubiera un instituto, un organismo que pudiera determinar la política educativa en todos los sentidos, principalmente en cuanto a los maestros, su ingreso, su promoción, que la conocemos como horizontal vertical, en ese entonces era carrera magisterial, y la permanencia. Entonces, de esos tres aspectos, ingreso, promoción y permanencia, solamente hasta la fecha perduran dos. ¿Dónde se convirtió en un problema esa ley del servicio profesional docente? En la permanencia. ¿Qué quería esa ley? La ley decía que todo maestro tenía que ser evaluado y que el no tener los conocimientos, las aptitudes necesarias, tenía que ser removido de su cargo. Evidentemente esto creó un conflicto con sindicatos, ¿sí? Pero yo te puedo decir en lo personal que a mí me parecía una buena idea, ¿sí? Porque además no solamente era que presentaras el examen y si no lo aprobabas te removían, no. Eran 3 oportunidades. Presentabas el examen, no lo acreditabas, te capacitabas. Un año después presentabas nuevamente tu examen, hasta en 3 oportunidades, ¿sí? Entonces, evidentemente los sindicatos no vieron bien eso, porque eso de alguna manera ponía en duda la incertidumbre del docente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no apruebo los exámenes? Yo lo veo bien, a pesar de que soy docente y que tengo un sindicato, yo lo veo bien porque eso hubiera solucionado todos los problemas de la educación, no. Pero gran parte de los problemas de la educación se hubieran resuelto, porque hoy tienes tú en el aula tú tienes maestros que sí hacen bien las cosas, qué bueno. Y si hacen mal las cosas, saben perfectamente que no pasa nada. Es decir, ¿qué pasa en una empresa particular? Si tú asistes y no eres productivo, no te capacitas continuamente, no te desempeñas correctamente, pues la empresa te quita, ¿no? ¿Sí? Lo que se necesita es alguien que esté al frente y que sea eficiente, que esté preparado. Y yo no lo veía mal. De hecho, los padres de familia nunca se manifestaron en contra. Los que nos manifestamos en contra de esa reforma fuimos los maestros que no queríamos ser evaluados, ¿no? Yo creo que de manera personal, pues obviamente, ¿no? Yo no la viví pues directamente, pero recientemente, a lo largo de la carrera de mi formación docente, pues sí he llegado a escuchar como opiniones de lo que hablábamos, de las diferentes perspectivas de algunos docentes, porque algunos sí decían, ¿no? De que sí les ayudaba a profesionalizar, ¿no? Esta parte, ¿no? De ciertos procesos, pero pues otros traían en cuenta de lo que hablábamos hace ratito, de que pues solamente se daba importancia a que se tenía que evaluar al docente, ¿no? Y se suponía que daban acompañamiento y capacitación, pero en realidad pues decían que no estaba pasando eso, ¿no? Sino que nada más estaban buscando como, pues si cumplías con ciertos criterios, si cumplías con el examen, pues ya, pero después de ahí, pues, ¿qué pasaba, no? Decían que se quedaba como
como hasta ahí. Entonces decían de que si nos está ayudando esta reforma o no nos está ayudando, cuál era el verdadero objetivo, porque se supone que el objetivo pues era eso, ¿no? Mejorar la calidad educativa bajo, por ejemplo, el criterio de los docentes. Pero ¿qué pasaba con todo lo demás, no? Entonces yo creo que sí hubo más opiniones como en contra que a favor en este sentido. Y pues sí, yo creo que de cierta manera sí, sí tiene congruencia o sí estoy a favor de esa perspectiva, porque tienen un punto, ¿no? De cuál era el objetivo y qué pasó, por qué no se está cumpliendo en ese sentido. En cuanto a los términos de políticas públicas, que en ese momento entonces el Estado no tuvo la capacidad de construir y legitimar los recursos suficientes para implementar estas políticas educativas en diferentes contextos y proporcionar la infraestructura necesaria, ¿no? Porque estábamos pensando que para que una reforma educativa se dé, entonces necesitan cumplir ciertos requisitos y no se estaban logrando porque en el área urbana no se tiene la misma infraestructura que en las zonas rurales y que entonces la política del Estado ahí un tanto no estaba acorde a las necesidades de ese momento y el INE que había sido formado para el objetivo no funcionó como debería de ser. Bueno, Sí, en esta parte yo coincido en que como ellos quieren evaluar y llegar a una mejora de la educación, se habla de la inclusión y demás, si no lo hay en las escuelas y es algo que directamente no se da. Mira, te puedo decir que es la reforma educativa que más me enseñó, que más me permitió trabajar. ¿Por qué? En primera porque había un enfoque por competencias. Esto también fue atacado porque decían que las competencias estaban dictadas por un organismo que era la OCDE y que determinaba cómo tenían que ser los planes de estudio de los países, ¿sí? Pero yo no te puedo decir, eran cinco competencias, pero yo recuerdo dos. Empezaban a funcionar, por lo menos para la cuestión didáctica, empezaban a funcionar las tecnologías de la información y la comunicación. Una de esas competencias era que el alumno tuviera la competencia para buscar, seleccionar, analizar, interpretar y presentar la información. ¿De dónde? De las tecnologías de la información y la comunicación, cosa que yo no veía mal, ¿sí? Es decir, si vivimos en un mundo globalizado, si vivimos en un mundo rodeado de tecnologías, pues, había que hacer uso de esa tecnología, ¿sí? Para beneficio. Y otra que de las 5 competencias que a mí me gustó más fue la de aprender a aprender. Si tú hoy ves la nueva escuela mexicana, nunca habla de aprender a aprender. Aprender a aprender, escúchalo. Aprender a aprender. Es decir, al alumno yo no le voy a enseñar arte, no le voy a enseñar geografía, no le voy a enseñar matemáticas, le voy a enseñar a que él desarrolle sus habilidades, sea consciente de sus habilidades, de sus aptitudes, de sus estrategias para poder aprender. Hay un libro de Oppenheimer donde dice que se llama Crear o Morir. Y entonces habla acerca de lo obsoleto que es los sistemas educativos en Latinoamérica. Obsoleto en el sentido de que no vamos a la par con esa globalización. Incluso pone ahí una frasecita que dice que los alumnos que entran hoy a primaria van a estudiar carreras que todavía no existen. El alumno aplicaba eso de aprender a aprender. ¿Qué quería yo? Que el alumno fuera autónomo. De tal manera que llegó un momento en que, no te puedo decir que en un 100%, pero en un buen porcentaje del alumno, yo le planteaba la problemática y él buscaba las alternativas para darle solución. Estas competencias para mí me permitieron trabajar, primero. Segundo,
hubo una disminución de contenidos con respecto al Plan de Estudios 2011 tremendo. Entonces viene la reforma educativa del 2013 y quita muchos, después, en el Plan de Estudios, que lamentablemente llegó muchos años después, quita muchos contenidos. Esos contenidos, por ejemplo, en mi caso de geografía, de los planetas, y que la distancia, y que el diámetro, y que el sol, y que su temperatura, yo decía, bueno, ¿y esto qué les sirve, no? ¿De qué les puede servir en la vida a este joven? ¿Qué necesita el joven realmente? ¿Qué necesita aprender? ¿Qué necesita desarrollar? ¿Qué habilidades? ¿Qué capacidades? Pero no estos conocimientos. Entonces, esta reforma tiene como objetivo eliminar, por eso se llamó, su plan de estudio se llaman aprendizajes clave, es decir, solamente aquellos que realmente le sirven al alumno. Entonces, esa reforma a mí fue la que más me permitió aprender, poner en ejercicio diferentes estrategias, ¿sí? Y yo así lo viví, es decir, haciendo que el alumno realmente desarrollara estrategias para que él solito pudiera aprender. Cuando termine el sexenio y empiece el otro sexenio, ya no hay continuidad y surge una nueva reforma, que es la del 2019. Ya como que se dejó un poquito de lado la reforma anterior, ya que esta tuvo un enfoque diferente. Pues se dice que buscaba revalorizar la labor del docente, promover una educación más que nada un poquito más inclusiva, equitativa, humanista. Y igual, se fortaleció la idea de que la educación debía de responder a ciertas necesidades de los estudiantes y más que nada sus contextos, algo que realmente estamos viendo con la nueva escuela mexicana. Bueno, en realidad la reforma que fue en 2019, el plan de estudios en 2022, la reforma principalmente se enfocó a crear una reconciliación con el magisterio. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue eliminar lo que ellos llamaron la evaluación punitiva, esa evaluación que iba a determinar la permanencia del maestro, que venía de la propuesta de Peña Nieto, la eliminó por completo, ¿sí? Otro fue la revalorización del maestro. Hasta el momento del 2019 a la fecha, yo no he visto esa revalorización del docente, ¿sí? Porque, ya no te evaluaron, tu permanencia sigue estando intacta, nadie te va a quitar tu plaza, ni te van a evaluar obligatoriamente, solamente si tú deseas alguna promoción te evalúas, pero nadie te va a obligar a evaluarte, de tal manera que tu trabajo que vienes haciendo en la escuela, como lo venías haciendo, lo puedes seguir haciendo, ¿no? Sin necesidad de evaluarte, de capacitarte, de formarte. Entonces esa reforma fue fundamentalmente una reconciliación con el magisterio, ¿no? Yo creo que la revalorización del docente sí ayudó mucho esa cuestión de no te vamos a evaluar ni vas a perder tu permanencia, pero yo creo que la revalorización la tenemos que hacer nosotros mismos, ¿sí? Si los padres de familia, la sociedad, se dan cuenta que yo soy un maestro que falto con mucha frecuencia, pues esa es la revalorización del maestro, es decir, ¿cómo me van a valorar los padres de familia que vean que yo soy un docente que falto una vez a la semana, 2 veces a la semana a clases? Yo creo que la revalorización viene de nosotros, del trabajo que hagamos. Pero para poder trabajar y ser mejor en el aula,
pues no hay otro camino más que formarte, capacitarte, estar al día, buscar diferentes fuentes, diferentes autores que hablan, y ese es el trabajo esa es la única forma que tú te puedes revalorizar como docente, es en tu función docente, porque yo no he visto hasta ahorita esa revalorización más que la cuestión de quitar la evaluación punitiva, ¿no? Bueno, tenemos apenas 2 años implementándola, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene una reforma en el 2019, pero viene un plan de estudios hasta el 2022. A partir del 2022 es cuando empezamos a implementar realmente qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere la nueva escuela? Pues un enfoque humanista, sociocrítico, ¿sí? Que el alumno desarrolle un pensamiento crítico. Se basa en tres principios: en que el alumno desarrolle, que haya una escuela inclusiva, que el alumno desarrolle una visión intercultural, ¿sí? Y que el alumno desarrolle un pensamiento crítico. Ahora, es un enfoque humanista. Al decir un enfoque humanista, ¿qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana, esa reforma educativa? No significa que tú, docente, seas bueno con el alumno, seas muy flexible con el alumno, que muchos docentes lo han interpretado equivocadamente. Es que es humanista, tienes que ser flexible, tienes que ser empático. Sí, todo eso lo tienes que ser. Pero al decir humanista significa que tienes que buscar que esta sociedad cambie, modifique su realidad social, que cada alumno le ayudes tú a cambiar su realidad social. ¿De dónde surge esta idea? Surge de la pedagogía crítica, esa surge en Alemania, pero evidentemente un contexto diferente, el contexto europeo, a los países latinoamericanos, ¿no? Entonces ahí es donde surge Freire, que aboga por la pedagogía sociocrítica, pero latinoamericana, porque Latinoamérica tiene un contexto totalmente diferente al contexto europeo. Y entonces empieza a hablar, ahí es donde no estoy muy de acuerdo en estas cuestiones. Freire, su principal libro se llamó La pedagogía del oprimido, y entonces habla de despertar conciencias, de transformar la realidad, de que el oprimido deje de ser, valga la redundancia, oprimido por el opresor, ¿no? ¿Quiénes son los opresores? Pues las grandes potencias, las que dictan cuáles son las políticas educativas, de que están diseñadas esas políticas educativas a que te conviertas en mano de obra, y que tú busques transformar la realidad. A lo mejor no estoy muy de acuerdo. ¿En qué sí estoy de acuerdo? En que sí tienes que transformar su realidad. Pues yo creo que la diferencia de la del 2013 sí hubo como un cambio de visión, ¿no? O sea, ya no se buscaba como la parte evaluativa hacia los docentes, sino que ahí sí ya nos estábamos enfocando un poquito más a lo que decíamos de la educación integral y de que el verdadero foco de lograr una calidad educativa era en sentido, pues, el estudiante, el contexto, las escuelas. Entonces aquí fue como la base que tuvo para lo que tenemos ahorita de la nueva escuela mexicana y pues como todas las reformas, pues yo creo que sí hubo como avances un poco graduales, ¿no? Pero necesitaba como un poco más de tiempo. Yo creo que fue
después de esto, ¿no? Que se hablaba de la nueva escuela mexicana y pues se consideraba, pues obviamente tuvo retos, ¿no? Y todavía como que enfrentaba limitaciones, pero creo que fue la base, ¿no? Y el sustento que tuvimos para cambiar el foco, ¿no? En qué necesitaban los alumnos, las escuelas y, por ejemplo, enfocarnos a una educación integral, inclusiva y en la parte de que no solamente se enseñaran como elementos teóricos, sino ahora ver lo socioemocional, lo social y en estos cambio de perspectiva, ¿no? O una perspectiva más amplia en este sentido para la mejora educativa de nuestros estudiantes. Yo creo que más que nada la diferencia más pues relevante entre ambas es que la del 2013 fue enfocada más en la evaluación del docente, en aspectos un poquito más punitivos. No se abarcaba, a mi parecer, nada de la evaluación formativa como ahora lo estamos viendo. Y en cambio la del 2019 tal vez ya se puso un poquito de mayor énfasis en esto de la educación con un enfoque un poquito más humanista. Deja de lado, para empezar, las competencias que a mí me gustaban. ¿Sí? No se hablan de competencias. Si tú te pones a hojear cualquier documento del docente, no encuentras prácticamente las tecnologías de la información y la comunicación. Ni siquiera está en el perfil de egreso de la educación básica. ¿Qué sí es lo bueno? ¿Qué sí es lo que yo veo bueno? El que los docentes tratemos de contextualizar, de territorializar el conocimiento del alumno, cosa que no tenía la reforma, el plan de estudios 2017 de Peña Nieto. Peña Nieto seguía fragmentando las asignaturas, artes por un lado, inglés por otro, matemáticas, cada uno por su lado. Pero viene la reforma educativa de 2019 y entonces y después el plan de estudios y compacta las asignaturas, ¿sí?, en campos formativos. Otro de los factores importantes de esta reforma es la relación de escuela con comunidad, para que en el momento en que tú busques transformar esa realidad social se vea el impacto en esa comunidad. ¿Qué necesitamos? Una mejor sociedad. Necesitamos una sociedad que sepa respetar normas, leyes. Necesitamos una sociedad que sepa convivir. Necesitamos una sociedad que sepa vivir en armonía, que sea solidaria, pero es una sociedad que no la tenemos. Eso es lo que busca, porque por eso es un enfoque humanista, porque trata de ver que esta sociedad necesita ayuda. Decía el jefe de secundarias, que ahora se me olvida el nombre, el anterior, el día que nos visitó decía que los ejes articuladores, y me parece excelente su definición, bueno, una definición que les dio alguien que los capacitó, decía que los ejes articuladores, que son 7, dice, son 7 gritos de auxilio. ¿Sí? Pues sí, son 7 gritos de auxilio, ¿no? Porque el pensamiento crítico, vida saludable, todo ello son cosas que están afectando a la sociedad. Entonces lo que busca este nuevo plan de estudios, pues es eso, construir una sociedad diferente, con programa analítico o sin programa analítico. Al final de cuentas se trata de que el contenido que tú tengas lo lleves al contexto. Eso no lo tenía la reforma de Peña Nieto. Es decir, si estoy hablando de un tema, lo trato de territorializar, de contextualizar, de tal manera que al alumno le sea significativo, que lo utilice en su vida diaria. Pues yo creo que pues ambas tuvieron una perspectiva diferente, pero lo que comparten en este sentido de desafíos y limitaciones es en cómo se llevaron los cambios
desde la parte teórica a la práctica, porque, por ejemplo, pues era muy fácil, ¿no? Decir, vamos a implementar una nueva reforma educativa. Ponemos objetivos, ponemos metas y todo lo que se quiere lograr, pero verdaderamente en las escuelas se estaba llevando a cabo, tenían los recursos suficientes, ¿no? Como decíamos, no puedes comparar una escuela rural a una escuela urbana, ¿no? No son los mismos recursos, no son los mismos alumnos, no son el mismo espacio, ¿no? Entonces cada quien tenía pues un contexto diferente, ¿no? Y se debió de adaptar a cada uno de esos contextos para poder este, tener como cambios significativos, ¿no? O logros. Y pues igual en tiempo de bueno, tiempos de capacitación para los docentes, los cambios educativos que teníamos, pues esto es cada quien, ¿no? Independientemente de la escuela en la que se encontraba. Y pues obviamente yo creo que igual tiene que haber una gradualidad, es decir, que pues haya un tiempo considerable para ver si pues estos cambios sí nos ayudaron, ¿no? O ver qué cambios tuvimos, qué logros obtuvimos en ese sentido. La pregunta es, ¿realmente podemos crear, formar, mover la mente de los alumnos? Y realmente podemos ser, formar mentes con esa idea de la decolonización en un mundo globalizado. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque el alumno se mueve en un mundo global, ¿sí? Entonces quítale tú esa idea decolonizadora. Imposible. Estamos en un mundo globalizado. ¿Eso tú crees que podría ser uno de los principales desafíos enfrentados por ambas reformas? ¿O cuál crees tú que fue o que sigue siendo probablemente uno de los desafíos que enfrentamos? Mira, yo creo que uno de los desafíos principales de cualquier reforma es el trabajo del docente. ¿Sí? Para mí, todas las reformas, hablando, por ejemplo, a lo mejor quitando el Plan de Estudios 2011, que fue la reforma del 2006-2007, que se llamó Reforma a la Educación Secundaria, porque esa sí fue totalmente positivista, puros contenidos, conocimientos. Pero la de 2013 y la de 2019 ya hablan de humanismo, ya hablan de una educación integral. Del 2013 ya incluyen la educación socioemocional, que a mí me parece un factor fundamental, ¿sí? Yo siempre he creído que la educación socioemocional es un atino. El problema es poder realmente ayudar a los alumnos en esas situaciones emocionales. Para eso necesitamos primero nosotros capacitarnos, formarnos, entender qué es educación socioemocional, cómo regular las emociones, primero cómo reconocer tus emociones, cómo regular tus emociones, ¿sí? Y después, ¿qué hacer para regular esas emociones? ¿Cuál es el desafío? El desafío no es el plan de estudios ni es la reforma educativa. Para mí siempre el desafío viene siendo lo que tú hagas en el salón. Porque puedes entender la reforma, pero si tú no haces. Ejemplo, hoy uno de los ejes articuladores clave de la nueva escuela mexicana es el pensamiento crítico. Pero si tú llegas a tu salón y le pones un cuestionario al alumno donde le dices, abran la página tal y busquen las respuestas y contestan las preguntas, no hay pensamiento crítico. No estoy, y déjame decirte que el cuestionario sigue siendo uno de las actividades didácticas más recurridas todavía. Y no estoy en contra del cuestionario. El problema es cómo planteas tú las preguntas. Entonces el desafío no es el plan de estudios, no es una reforma, es cómo lo haces en el salón de clases. Realmente desarrollas el pensamiento crítico.
No, no tiene continuidad. No tiene continuidad. Esta es totalmente diferente. Hay cosas que me gustan de este nuevo plan de estudios. Hay cosas que no me agradan, pero no tiene nada de continuidad. Es decir, la anterior hablaba de competencias, que era importante desarrollar las competencias en los alumnos. Esta no habla de competencias, esta habla de algo también importante, que es la contextualización, la territorialización de los contenidos, pues que si no, no tiene ningún significado. No creo que tenga, para mí no tiene continuidad. ¿Qué es en donde sí tiene continuidad? Que si no mal recuerdo, desde el 2011 aparecen los aprendizajes esperados. Viene la reforma de Peña Nieto y su plan de estudios, siguen los aprendizajes esperados. Viene la reforma de 2019 y su plan de estudios 2022 de López Obrador. Ya no son aprendizajes esperados, ahora se llaman procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Creen que eso es lo que nos haría falta, que en cada sexenio, independientemente de la política y las cosas macroeconómicas, debiera haber una continuidad en los cambios o en las nuevas reformas para que surtieran efecto? Pues yo considero que de cada reforma yo creo que sí podemos sacar aspectos favorables. Y yo creo que si hablamos de los desfavorables, bueno, pues sacamos muchísimos más, ¿no? Pero a lo mejor sí aprendiendo de las experiencias y de los aspectos pues favorables y de los no tan favorables, se aprendió en cuanto a las reformas que hemos tenido hasta el momento. Sin embargo, sí considero que faltaría un poquito más de continuidad y más que nada un poquito de coherencia en lo que se ha propuesto. Y siento que ahorita que estamos en una línea un poquito más abierta, hablando, por ejemplo, de la del 2013 que cambió diferente, mucho, bastante el enfoque, a la de ahorita, yo creo que sí hubo una mejoría, pero sí tal vez faltaría un poquito más de coherencia entre ellas, ¿no? Para a lo mejor así alcanzar una buena reforma. Justo, y por ejemplo, pues yo creo que como decíamos, ¿no? Las reformas educativas a final de cuentas lo que buscan es que se mejore la calidad educativa de nuestros estudiantes, ¿no? Pero sí que tener en cuenta que yo creo que ahí el papel o el foco sería pues por parte del Estado, ¿no? De qué tantos recursos les está dando las escuelas que no lo tienen, si verdaderamente estas reformas educativas responden a las necesidades de cada una de las instituciones. Yo creo que deberíamos de partir de ahí, ¿no? Más que nada en la parte de la evaluación docente, o sea, sí, pero ¿qué es lo que necesitamos para que verdaderamente haya un cambio en la perspectiva, en los contenidos, en lo que tenemos que hacer para que nuestros alumnos, pues a final de cuentas, tengan una educación buena, ¿no? Que pues, es el objetivo central que deberíamos de considerar. Y pues yo creo que igual, o sea, se sacan buenas cosas positivas y también pues de las negativas aprendemos. Yo creo que igual hay muchos retos que tenemos que seguir enfrentando, pero igual hay que tener en cuenta los logros, ¿no? Que ya tuvimos y qué es lo que todavía nos falta para alcanzar esa calidad educativa que buscamos. Si se definieran los objetivos claros y que estos objetivos fueran medibles a corto, mediano y largo plazo, que se incorporaran criterios de equidad y pertinencia territorial en las áreas urbanas y rurales, que se aseguraran que las instituciones dieran acompañamiento a esa puesta en práctica de una nueva reforma, que se invirtiera, por ejemplo, en infraestructura y que nosotros lo vivimos y que a nosotros como docentes nos dieran una buena formación o acrecentaran la formación que tenemos con mejores apoyos pedagógicos, que entonces, en definitiva, tendrían que tener más que nada los objetivos claros y que hubiera continuidad. ¿Consideran que con eso en México se lograría la calidad educativa? Pues yo creo que de manera personal, pues en parte, o sea, muchas veces lo que pasa es que las reformas educativas, conforme pasa el tiempo, no es como que se busque una nueva visión, sino que es resignificar lo que ya se está queriendo hacer, ¿no?
lo que dice, ¿no? De que, por ejemplo, sí se nos dé una buena formación y todo. Y dice de que se establezcan los objetivos. Pero aquí el reto es eso, ¿no? De ponerlo en práctica, de que, pues sí, dice el Estado que va a dar una formación pedagógica mejor para los docentes, pero que verdaderamente se ponga en práctica, porque es muy fácil decirlo, pero ya ponerlo, en la vida real, pues es que sí se haga, ¿no? Lo que decía de la infraestructura y justamente yo creo que son elementos que deberían de considerar primero y pues estaría bien que sí se tomen en cuenta esos aspectos, pero que sí se haga, que sí pues, se lleve a la práctica, ¿no? O se lleve a cabo. Porque yo considero que con todo lo que nos dijo, ¿no? De infraestructura, de formación pedagógica, de enfocarnos en cosas que verdaderamente nos importan, en los recursos, en todo eso, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí existe un mayor cambio, ¿no? Positivo. Pero el reto es eso, es ponerlo a la práctica y que el Estado como de que esté comprometido, ¿no? En llevar eso es lo que decíamos, ¿no? De los objetivos medibles. Y yo creo que aparte de medibles, alcanzables en ese sentido. Es que nosotros, por ejemplo, acabamos de llevar el proceso de admisión con base en los lineamientos de la UCICAM. Entonces, se supone que la UCICAM apenas recientemente para este nuevo ciclo, nuevo año de ingreso, se supone que cambió de programa de Ceneval a uno que se llama SUMADI. El objetivo principal de esto era evitar un poquito la corrupción y asegurar un poquito más la transparencia a la hora, por ejemplo, de hacer los exámenes de admisión, que pues son en línea. Sin embargo, ¿qué sucedió ahorita que vimos el proceso? Por comentarios de compañeros de un ciclo antes, pues se decía de que no, la verdad es que los puntajes se elevaron mucho porque hay compañeros, que hicieron trampa en este programa de Ceneval. Entonces, pues se dijo, vamos a intentarlo con este nuevo programa que se llama Sumadi. Y ahora que nosotros nos tocó vivir esa experiencia, pues realmente fue precisamente lo mismo. Se supone que justamente cuando tú terminas de hacer tu examen, te daba de manera inmediata el puntaje para evitar que metieran o elevaran puntajes de demás personas, pues que les convenía, ¿no? A su conveniencia. Sin embargo, lo que pasaba es que sí aparecía, pero yo creo que en menos de 2 segundos se cerraba el programa y ahí quedaba. Igual, lo que pasó con este nuevo programa Sumadi y pues lo escuchamos de conocidos, de que efectivamente sí se podía hacer trampas, sí podías tener a personas al lado de ti ahí con las respuestas, sí podías, a lo mejor hacer uso de la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay, pues, digamos, ¿cómo decirlo? Pues equilibrio, esta, digamos, equidad e igualdad de condiciones para todos los que presentamos el examen. Yo lo que en este caso pediría es que, por ejemplo, sí, si gustan hacerlo en línea y si se favorece, pues está bien, pero que sea de manera presencial y lo que les implica pues al Estado es dar esos recursos para ofrecerlos y que estos exámenes se hagan de manera presencial para evitar un poquito más la corrupción, que es a lo mismo que caemos. Yo creo que igual de manera personal, sí, sí es eso. Bueno, al menos ahorita, pues el proceso que llevamos. Lo que decíamos, ¿no? ¿Qué tan congruente es el Estado, ¿no? De qué es lo que tú quieres que yo haga, o qué es lo que se espera, o qué quieres, pero también qué estás dando a cambio, ¿no? O sea, hay un equilibrio en ese sentido. ¿Cuál es tu papel, de parte del Estado y de parte de todos los involucrados? Que primero hagan eso, ¿no? Y ya después es como, ok, que sea un equilibrio, o sea, que existan ambas partes y que ambas partes estén trabajando a favor, porque muchas veces, pues es eso, ¿no? No hay congruencia, existen muchos tipos de corrupción y pues estamos dejando de lado nuestro verdadero objetivo. Pues yo recalcaría que lo que hace un momento comenté, no hay todas las reformas
son buenas. Todos los planes de estudio son buenos. Tienen sus errores, tienen sus aciertos, como todo. Y no creo que haya una reforma educativa y un plan de estudios con mala intención. Las experiencias de 2013 y 2019 demuestran que la mejora educativa requiere equilibrio entre la evaluación, la profesionalización docente, el financiamiento y la equidad social. Que ese financiamiento se tiene que hacer si queremos hacer exámenes de ingreso que sean éticos, honestos y equitativos en igual de condiciones. Entonces el desafío se limita no solamente a marcos legales o institucionales, sino garantizar que las políticas educativas respondan a las condiciones, a las necesidades del gremio docente y de las comunidades educativas en los diferentes contextos. Bueno, yo creo que para llevar a cabo una buena reforma educativa, claramente es tarea de todos, los involucrados, ¿no? Desde docentes, alumnos, padres de familia y demás. Pero yo creo que en este caso la principal pauta que debería de dar es más que nada el Estado. Yo creo que es eso, ¿no? Es revalorizar, resignificar qué es lo que quieren estas reformas educativas, ¿no? Y justo entender que somos un equipo. O sea, si queremos educación de calidad, el Estado primero tiene que darnos las condiciones necesarias para que exista una buena calidad. Ahora sí, los docentes igual tenemos que estar preparados, ¿no? Pero pues el Estado, ¿qué preparación nos está dando, ¿no? Igual hay que tener en cuenta, ya pusimos a la comunidad en el centro, pero ahora hay que hacer lo necesario para que la comunidad igual ayude a, a a esta buena calidad educativa, ¿no? Los padres de familia igual, los alumnos, la sociedad, todo en general, pues ya vimos que sí afecta y contribuye a los aprendizajes de los alumnos, entonces hay que entender eso, ¿no? De qué es lo que queremos, qué vamos a dar, qué pedimos, ¿no? Pero también qué damos. Y pues eso, yo creo que pues sí nos ayudan, las reformas educativas sí ayudan, porque también ser congruentes, ¿no? Con todo esto y entender que todos somos un equipo y todos somos partícipes de eso. Yo creo que teniendo en cuenta eso, tomar en cuenta todos los contextos, todas las necesidades y ponerlas y darles a cada quien esta educación de calidad y equitativa más que nada que necesitamos. Sé que hay que darla también por parte del Estado para que nosotros igual como docentes pues estemos a la labor, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto que estamos hablando, ¿qué queremos conseguir? Obviamente, un buen aprendizaje, ¿no? El desarrollo integral de nuestros estudiantes. Yo creo que sería eso, más que nada. A mí me da mucho gusto haber conversado con ustedes y saber que hay gente como ustedes preparadas, joven, que nos va a reemplazar y que tenemos que formar un equipo y que van a ser nuestro relevo y ustedes van a lograr o van a seguir haciendo lo que muchos maestros, porque habemos de muchos tipos de maestros. Entonces, que ustedes van a lograr lo que a lo mejor nosotros empezamos y que ustedes lo concluyan. Y ver que en ustedes va a estar más adelante ya concretizar la calidad de la educación en México, siempre y cuando el Estado haga su labor y nosotros nuestra labor y logremos la calidad de la educación en México. Muchas Esperemos que así gracias. sea, Miss. Muchas gracias. A Esta usted. No, fue ¿de qué? A una usted. charla entre amigas. Síganos para el próximo capítulo. Síganos en nuestro podcast. Sí, sí.